Bienvenidos a Economía. La Reserva Federal ha recortado las tasas de interés un cuarto de punto para dejarlas entre 3,5 y 3,75%, argumentando que la inflación en Estados Unidos permanece en niveles elevados y apuntando a su vez a que el empleo continúa enfriándose en la primera economía mundial. Esta es la tercera rebaja consecutiva de los tipos de interés. La decisión no fue unánime. La división en el seno de la Fed se hizo más grande, ya que dos funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor. Powell dejará la presidencia de la Fed en mayo, cuando acabe su mandato. La Reserva Federal eleva la previsión de crecimiento en Estados Unidos en 2026 y no vislumbra un recorte de más tasas. Pues nos vamos directos a Nueva York para saber más sobre los planes de la Fed. Ana Nieto, hablemos de futuro. ¿Va a haber más rebajas de tasas de interés a corto plazo? ¿Qué señala la Fed? Pues que a no ser que el mercado laboral se deteriore más de lo esperado, las rebajas de las tasas no están garantizadas en los primeros meses del año 2026 y serán escasas. De hecho, la mayoría de los gobernadores solo prevé una rebaja de un cuarto de punto el año que viene, y en la rueda de prensa hoy Jay Powell ha dicho que las tasas ya están en el rango alto de la neutralidad, es decir, muy cerca de la posición en la que ni estimulan ni enfrían la economía y en la que idealmente deberían estar. Powell ha dicho que la Fed está en una posición cómoda para esperar y ver los efectos de las rebajas ya hechas y, por lo tanto, se abre un periodo de pausa. Hay divisiones en esta previsión, que es la de la mayoría no unánime de los gobernadores de la Fed, igual que ha habido una división hoy a la hora de decidir la rebaja de tasas. Powell dice que es por la tensión que existe en la posición incómoda que tiene la Fed cuando dos de sus problemas, que son la inflación y el empleo, están siendo un problema para la Reserva Federal. Son dos problemas que requieren soluciones opuestas. La Fed ha actualizado sus previsiones económicas. ¿Cuáles son los detalles? Sí, ha mejorado la previsión de crecimiento para este año, la deja en un 1,7, y la del año que viene, que quedaría en un 2,3%. Otra de las previsiones es que en el primer trimestre del año 2026 se espera que la inflación llegue a su pico y empiece a caer. ¿Por qué? Pues porque el presidente de la Fed dice que la inflación ha subido por los aranceles que ha impuesto Donald Trump y cree que si no hay más, las subidas de precios no serán continuadas y terminarán por frenarse en ese primer trimestre. Ahora bien, Powell ha reconocido que el fin de la inflación no significa que se acabe el malestar ciudadano con los precios, y admite que la inflación del pasado ha creado una crisis de asequibilidad que, para resolverse, solamente podrá ser con una subida de los salarios reales continuada. ¿Continuada por cuánto tiempo? Por muchos años. Gracias, Ana, por estas informaciones desde Nueva York. Gracias, Paco. En las políticas de shock de Javier Milei cumplen 2 años en Argentina desde que el libertario llegó al poder. El mandatario logró ordenar las cuentas públicas y desacelerar la inflación, lo que le valió una cómoda victoria en las elecciones legislativas de este año. Pero Milei todavía afronta problemas a la hora de acumular reservas y el ajuste económico que implementó dejó heridos en el tejido productivo. Desde un déficit primario del 2,9% del PIB en 2023, Argentina logró el año siguiente un superávit del 1,8%. Y ha acumulado en los primeros 10 meses de 2025 un saldo primario positivo del 1,8% de su Producto Interior Bruto. Estos resultados se lograron a partir de drásticos recortes en el gasto que afectaron particularmente a la inversión en obra pública, los subsidios a la energía y el transporte, las pensiones y los salarios de empleados públicos. Nos vamos a Buenos Aires con Alejandro Rebosio. Saludos, Alejandro. ¿Cuál es el balance de estos 2 años desde el punto de vista económico? ¿Está Argentina mejor o peor que cuando llegó Milei?
En varios aspectos, la economía argentina está mejor que hace 2 años, en alguno que otro está peor. Vamos por los que están mejor. La inflación, claramente, en el gobierno peronista anterior, la inflación era del 160% anual en el último mes de gobierno y actualmente es del 31% anual. Esta merma de la inflación también provocó una merma del indicador de pobreza. Por otro lado, la actividad económica que venía cayendo en 2023 también cayó en 2024, pero ahora se está recuperando, aunque no de la manera tan vigorosa como esperaba el presidente Milei. Está creciendo sobre todo sectores como la minería, las finanzas, el sector petrolero, pero en cambio caen la industria, el comercio, la construcción, que son las grandes generadoras de empleo, y por eso se han destruido más de 200.000 empleos formales en estos años. Por otro lado, sí ha habido una fuerte reducción del déficit fiscal, pero también eso implicó medidas dolorosas, como decías, en las pensiones, en la obra pública, entre otros sectores. También es cierto que Milei no disponía de una amplia mayoría para imponer sus medidas. Esto cambió en las pasadas legislativas de octubre, donde el partido de Milei obtuvo un buen resultado. ¿Vamos a ver grandes reformas a partir de ahora? Con la victoria en las elecciones legislativas de medio término en octubre pasado, ahora Milei tiene más diputados, más senadores. También hay bloques de la oposición amigable al gobierno de Milei, con los que Milei espera contar ahora en diciembre para aprobar por primera vez un presupuesto, para tener un presupuesto en 2026, donde profundizará el ajuste del gasto público, donde aumentará las tarifas de servicios públicos. También está previsto ahora en diciembre que se debata una flexibilización laboral en uno de los países más sindicalizados de América Latina. Lo que está por verse es en qué se concretará una reforma tributaria, si habrá, cuántos impuestos se podrán rebajar. También está previsto una ley para reformar la protección que hoy rigen para los glaciares, de modo tal de que se concreten proyectos mineros que hoy en día están en zonas de glaciares protegidos como recurso hídrico. También se prevé próximamente una reforma educativa que liberalizará el sector. En definitiva, varias reformas liberalizadoras, por ejemplo, la privatización de empresas, la concesión de infraestructura para que sea construida por el sector privado, todas reformas orientadas a la liberalización económica de Argentina. Gracias, Alejandro Reboseo, desde Buenos Aires. Y vamos ahora con un problema que se ha generalizado prácticamente en toda Europa, sobre todo en el centro y en el norte del continente. La creciente demanda de personal sanitario en varios países europeos ha impulsado programas de reclutamiento internacional para atraer médicos y enfermeras formados en el extranjero. Estos profesionales, incluidos muchos procedentes de Latinoamérica, deben superar extensos procesos de homologación, dominio del idioma y adaptación al sistema de salud antes de ejercer plenamente. Aunque el camino es bastante exigente, muchos descubren nuevas oportunidades de desarrollo y una acogida cálida en sus lugares de trabajo. Veamos. El doctor Freddy Bautista Vanegas tiene su consulta aquí, en una clínica especializada en Parkinson en Belitz, Alemania, a 1 hora de Berlín. Bautista Vanegas ejerció medicina en Bolivia, su país natal, pero el proceso para convertirse aquí en médico colegiado ha sido largo. Tengo que ser muy sincero con ustedes, este proceso es un poco tedioso, es un poco largo, pero con mucha constancia, con mucho apoyo, con mucha paciencia, podemos lograr este proceso, ¿no? Es uno de los aproximadamente 300 médicos que han llegado a Alemania a través de un programa dirigido a reducir la escasez de personal sanitario. Este programa también beneficia a otros países como México, donde cada año se gradúan 40.000 estudiantes de medicina especializados que compiten por unos 18.000 puestos de capacitación. Aunque está lejos de casa, se siente acogido tanto por sus colegas como por sus pacientes. Y siempre los pacientes aquí en este hospital me preguntan, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Pero cuando les digo, yo vengo de Bolivia, ellos automáticamente, en su mayoría, se ponen felices, empiezan a sonreír.
Empiezan a decir, oh, yo estaba en Bolivia, he ido de vacaciones a Bolivia, Bolivia es muy bonito, ¿no? Desde 2017, la Agencia Federal de Empleo alemana lleva a cabo una iniciativa para contratar médicos especializados, principalmente de México y Colombia, que ejerzan en centros de salud alemanes. Para nosotros es muy importante trabajar con países que tienen un excedente de profesionales en un área determinada. De esta forma no tendrán escasez en sus propios países. Por eso tenemos países que son prioritarios, como por ejemplo México y Colombia. Entre 2023 y 2024, casi 50.000 puestos de trabajo cruciales en el sector sanitario quedaron sin cubrir en Alemania, según la Agencia de Salud Pública del país. Los médicos que se incorporan al programa aprenden alemán hasta alcanzar el nivel intermedio alto B2. Luego se inicia el proceso de obtención del visado, que puede durar varios meses. Una vez en Alemania, ejercen bajo la supervisión de un médico superior, al tiempo que estudian y se someten a otros exámenes de cualificación. La siguiente semana tengo el examen de la Fachsprachprüfung, que este es el examen para un lenguaje técnico médico. Una vez aprobamos este examen, solamente nos queda el último, que es el Kenntnisprüfung. Los médicos deben obtener la habilitación para la profesión en un plazo de 2 años desde su llegada. El programa especializado les ayuda en casi todos los trámites para instalarse y cómo lidiar con la a menudo complicada burocracia. Cada uno de los 16 estados federados de Alemania tiene diferentes requisitos para obtener el permiso. Necesitamos una buena orientación frente al sistema federal y diferentes procesos de reconocimiento que deberían simplificarse en el futuro y que sin duda se llevarán a cabo. No obstante, hasta ahora es uno de nuestros mayores desafíos. Mientras tanto, el doctor Bautista Vanegas se prepara para su examen final. Y esto es todo por el momento en la economía, pero ya saben que pueden ampliar todos estos temas y más en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo de DW en español, gracias por su atención y por su confianza. Hasta pronto.